Siguió a un niño que le estaba robando comida de su cocina. Cuando descubrió la verdad detrás de todo, quedó devastada. El aroma de las especias flotaba en el aire de la cocina de Adriana, cuando un ruido sutil captó su atención. Con el ceño fruncido, dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y se acercó sigilosamente a la puerta trasera. Su corazón dio un vuelco al ver a un niño escuálido, de no más de 8 años, hurgando en su despensa. «¡Oye!», exclamó Adriana, más sorprendida que enojada. El niño, con ojos desorbitados por el miedo, agarró un par de bolsas de comida y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Adriana, movida por una mezcla de curiosidad y preocupación, decidió seguirlo. Sus pies se movían con urgencia sobre el pavimento agrietado del barrio, mientras su mente daba vueltas tratando de entender la situación. El chico se internó en un callejón oscuro, zigzagueando entre basureros y cajas abandonadas. Adriana, con el corazón latiéndole en los oídos, mantuvo la distancia para no asustarlo más. Finalmente, lo vio entrar en una casa abandonada al final de la calle. Con cautela, Adriana se acercó a una ventana rota. Lo que vio le heló la sangre. El niño, arrodillado frente a una pequeña de unos 5 años, le ofrecía la comida robada con ternura. La niña, pálida y demacrada, comía con avidez. Fue entonces cuando Adriana notó algo que le revolvió el estómago. En el cuello del niño, parcialmente ocultas por su camiseta raída, se veían marcas oscuras. No eran simples rasguños o suciedad, parecían moretones, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Adriana retrocedió. Su mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Dónde estaban sus padres? Y sobre todo, ¿quién les había hecho daño? Con el corazón encogido y la determinación creciendo en su interior, supo que no podía simplemente dar la vuelta y olvidar lo que había visto. Estos niños necesitaban ayuda, y por alguna razón, el destino había puesto esta situación en su camino. El amanecer encontró a Adriana con ojeras profundas y una determinación inquebrantable. Toda la noche había dado vueltas en la cama, atormentada por las imágenes de los niños hambrientos. Con los primeros rayos del sol, preparó una canasta con alimentos y se dirigió a la casa abandonada. El edificio, con sus ventanas rotas y pintura descascarada, parecía gemir bajo el peso de sus secretos. Adriana dejó la canasta en el porche desvencijado y se ocultó tras un árbol cercano, esperando. Las horas pasaron lentas y pesadas, pero ella se mantuvo firme en su vigilia. Cerca del mediodía, la puerta se entreabrió con un chirrido. El niño asomó su cabeza, mirando a ambos lados con cautela. Al ver la canasta, sus ojos se iluminaron por un instante antes de que el miedo los ensombreciera nuevamente. Con movimientos rápidos, tomó la comida y desapareció en el interior. Adriana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué les habría pasado para generar tanto temor? Cuando el sol empezaba a ponerse, un movimiento en la calle llamó su atención. Una figura masculina, encapuchada y de andar furtivo, se acercaba a la casa. Adriana contuvo la respiración, observando cómo el hombre miraba a su alrededor antes de deslizarse por una ventana rota. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería el padre de los niños? ¿O alguien que les hacía daño? La incertidumbre la carcomía, pero sabía que un movimiento en falso podría empeorar la situación. Minutos después, el hombre salió tan sigilosamente como había entrado. Adriana alcanzó a ver un destello metálico en su mano antes de que desapareciera en la oscuridad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Adriana sentía el peso de un secreto oscuro sobre sus hombros. Algo siniestro estaba sucediendo, y esos niños estaban atrapados en medio de todo. Con cada paso, su resolución se fortalecía. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. El tercer día, Adriana decidió que era hora de actuar. Con el corazón en la garganta, se acercó a la casa abandonada, esta vez sin ocultarse. Llevaba una bolsa con alimentos frescos y una determinación que le daba fuerza a sus pasos vacilantes.
«Hola», llamó suavemente, tocando la puerta desvencijada. «No quiero hacerles daño, solo quiero ayudar». El silencio que siguió fue tan denso que Adriana podía oír su propio pulso acelerado. Entonces, un crujido. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando el rostro demacrado del niño. «Me llamo Adriana», dijo ella, esforzándose por mantener la voz calmada. «¿Cómo te llamas tú?». El niño la miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. «Mateo», murmuró finalmente. Poco a poco, como quien intenta acercarse a un animal herido, Adriana logró que Mateo aceptara la comida y comenzara a hablar. Su historia salía a borbotones, confusa y llena de huecos. «Hubo un incendio», dijo Mateo, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Papá nos dijo que corriéramos. Mamá no salió». Adriana sintió que se le encogía el corazón. «¿Y tu papá?». Mateo bajó la mirada. «Él viene en mis sueños. Me dice que cuide a Susana». La mención de pesadillas recurrentes hizo que Adriana se estremeciera. ¿Qué trauma escondían esas palabras? Mientras hablaban, Susana se asomó tímidamente. Adriana notó con preocupación lo pálida y delgada que estaba la niña. Cuando se despidió, prometiendo volver, Adriana tenía más preguntas que respuestas. La historia del incendio no cuadraba. ¿Por qué estos niños vivían solos? ¿Qué significaban esas visitas nocturnas que había presenciado? Con cada paso que daba alejándose de la casa, Adriana sentía que se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras. Pero una cosa era clara: estos niños la necesitaban, y ella no iba a abandonarlos. El sol de la tarde caía implacable sobre el asfalto cuando Adriana se dirigió a la estación de policía local. Su determinación por descubrir la verdad la llevó a indagar sobre el incendio que Mateo había mencionado. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con ojos cansados, la miró con curiosidad mientras ella exponía su consulta, cuidadosa de no revelar demasiado sobre los niños. «Ah, sí, el incendio de la calle Roble», murmuró el oficial, hojeando un archivo polvoriento. «Fue hace unos meses. Una tragedia». Adriana contuvo la respiración mientras el hombre leía el informe. Según esto, los padres fallecieron en el incendio, Carlos y Mercedes Gutiérrez. 2 niños desaparecidos, presuntamente muertos también. El corazón de Adriana dio un vuelco. ¿Muertos? Pero Mateo y Susana estaban vivos, escondidos a plena vista. Saliendo de la comisaría, su mente daba vueltas. ¿Por qué el registro oficial declaraba muertos a los niños? ¿Quién estaba protegiendo a quién? Decidida a obtener más información, Adriana se dirigió al vecindario donde había ocurrido el incendio. Las casas, con sus fachadas descoloridas y jardines descuidados, parecían guardar secretos tras cada ventana. Fue entonces cuando una voz la sobresaltó. «¿Buscas algo, querida?». Una anciana la observaba desde su porche, sus ojos agudos contrastando con su apariencia frágil. Adriana dudó un momento antes de acercarse. «Estoy investigando sobre el incendio que ocurrió aquí hace unos meses. ¿Los Gutiérrez?». La anciana frunció el ceño. «Ah, esa pobre familia. Un asunto turbio, si me preguntas». «¿Qué quiere decir?». La mujer bajó la voz como si las paredes pudieran oír. «Juraría que vi a Mercedes, la madre, unos días después del incendio. Parecía asustada, mirando por sobre su hombro. Pero cuando se lo dije a la policía, me trataron como a una vieja loca». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas se movían, pero la imagen seguía siendo borrosa y amenazante. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de inquietud. Adriana, incapaz de conciliar el sueño, se encontró nuevamente frente a la casa abandonada. La luna llena arrojaba sombras fantasmales sobre el edificio decrépito, acentuando su aire de misterio y abandono. Con el corazón latiendo fuertemente, Adriana se acercó a una de las ventanas rotas. El interior estaba sumido en la oscuridad, pero podía distinguir las siluetas de los niños durmiendo en un rincón, acurrucados uno junto al otro como cachorros buscando calor.
De repente, Mateo comenzó a agitarse en sueños. Sus murmullos desesperados llegaron a oídos de Adriana. «Papá, no te vayas. Cuida a Susana. No nos dejes». Adriana sintió que se le encogía el corazón. Las palabras de Mateo sobre su padre hablándole en sueños cobraban un nuevo y perturbador significado. ¿Era posible que Carlos estuviera vivo y de alguna manera en contacto con su hijo? Mientras observaba, algo captó su atención. Un destello metálico cerca de donde dormían los niños. Con cuidado de no hacer ruido, Adriana estiró el brazo a través de la ventana rota. Sus dedos rozaron algo frío y metálico. Lo atrajo hacia sí, y bajo la luz de la luna, vio que era un medallón. El objeto, aunque manchado y abollado, era claramente una reliquia familiar. En su superficie, Adriana distinguió un grabado. Gutiérrez, unidos por siempre. Este hallazgo contradecía directamente la versión oficial de los acontecimientos. Si los padres habían muerto en el incendio, ¿cómo había llegado este medallón aquí? ¿Y por qué los niños lo guardaban tan celosamente? Mientras Adriana contemplaba el medallón, un ruido la sobresaltó. Alguien se acercaba. Con el corazón en la garganta, se ocultó rápidamente tras unos arbustos. Una figura masculina emergió de las sombras, moviéndose con sigilo hacia la casa. Adriana contuvo la respiración, observando cómo el hombre entraba por la misma ventana rota. La incertidumbre y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Quién era este hombre? ¿El padre que supuestamente había muerto? ¿O alguien más, con intenciones desconocidas? Adriana sabía que estaba al borde de descubrir una verdad peligrosa. Una verdad que podría cambiar todo. El amanecer encontró a Adriana con los ojos enrojecidos y el alma inquieta. La visión del hombre entrando en la casa abandonada la había perseguido toda la noche. Con una determinación nacida de la desesperación, decidió que era hora de confrontar directamente la situación. Esperó pacientemente cerca de la casa, oculta tras un viejo roble. Las horas pasaron lentas, tensas, hasta que finalmente vio a Mateo salir sigilosamente. Lo siguió a distancia, su corazón latiendo con fuerza. El niño se dirigió a un parque cercano, aparentemente vacío. Adriana observó, conteniendo el aliento, cómo una figura masculina emergía de entre los árboles. Era el mismo hombre de la noche anterior. Con un nudo en la garganta, Adriana se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. «Papá», susurró Mateo, su voz una mezcla de alivio y miedo. El hombre que Adriana ahora sabía era Carlos, se arrodilló frente a su hijo. «¿Cómo está Susana?» «Mejor, pero sigue preguntando por mamá». Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Cuando los abrió, Adriana pudo ver las cicatrices de quemaduras en sus manos mientras acariciaba el rostro de Mateo. «Pronto, hijo. Pronto estaremos juntos de nuevo». Mateo asintió, sus pequeños hombros cargando un peso invisible. «La señora que nos da comida, ¿podemos confiar en ella?» Carlos frunció el ceño. «Ten cuidado, Mateo, no sabemos quién». Sus palabras se cortaron abruptamente cuando notó la presencia de Adriana. En un instante, agarró a Mateo y se dispuso a huir. «Espera», gritó Adriana saliendo de su escondite. «No quiero hacerles daño, solo quiero ayudar». Carlos la miró, sus ojos una mezcla de miedo y furia. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Adriana, con el corazón en la garganta, dio un paso adelante. «Me llamo Adriana. Tus hijos necesitan ayuda. Por favor, déjame ayudarlos». El silencio que siguió fue tenso, cargado de desconfianza y desesperación. Adriana podía ver el conflicto en los ojos de Carlos, un hombre atrapado entre el deseo de proteger a sus hijos y la necesidad desesperada de ayuda. Finalmente, Carlos habló, su voz ronca. «Si realmente quieres ayudar, necesitas saber la verdad. Pero te advierto, es una verdad peligrosa». El café humeaba en las tazas mientras Adriana y Carlos se sentaban en una destartalada mesa de la cocina de la casa abandonada. Mateo y Susana dormían en la habitación contigua,
ajenos a la conversación que estaba a punto de desenvolverse. «Empecé a reconocerte desde que te vi siguiendo a Mateo», dijo Carlos, su voz cargada de culpa. «Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar así». Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró fijamente a Carlos, buscando en sus facciones marcadas por el fuego algún rastro del hombre que había conocido años atrás. De repente, como si un velo se levantara, los recuerdos la golpearon con fuerza. «Tú eras el socio de mi exmarido», susurró Adriana, la realización cayendo sobre ella como un baldazo de agua fría. «El que desapareció con todo el dinero de la empresa, con mis ahorros». Carlos bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta de ello». Adriana luchó contra la oleada de emociones que amenazaba con ahogarla. Rabia, dolor, traición, todo mezclado con la preocupación por los niños que dormían en la habitación de al lado. «¿Por qué?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de remordimiento y desesperación. «Susana estaba enferma. Necesitábamos dinero para su tratamiento. Pero eso no justifica lo que hice». Hizo una pausa, tomando un sorbo de café con manos temblorosas. «Después de eso, me metí en negocios turbios, fraudes de seguros. Pensé que podría ganar dinero rápido y dejarlo todo atrás. Pero uno no sale tan fácilmente de ese mundo». Adriana escuchaba, sintiendo que cada palabra era un golpe directo a su corazón. La historia que se desenvolvía era una de desesperación, malas decisiones y consecuencias devastadoras. «El incendio», comenzó Adriana. Carlos asintió, sus ojos llenos de un dolor indescriptible. «Fue un accidente provocado, una advertencia. Mercedes, ella no debía estar en casa esa noche». El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que Adriana sintió que podía tocarla. «Ahora estamos huyendo», concluyó Carlos. «De la policía, de los criminales. No sé a quién temer más». Adriana miró hacia la habitación donde dormían los niños, su corazón dividido entre el rencor por el pasado y la compasión por el presente. La verdad era, efectivamente, peligrosa y dolorosa. Pero ahora que la conocía, ¿qué iba a hacer con ella? El amanecer teñía el cielo de tonos rosados cuando Adriana salió de la casa abandonada, su mente un torbellino de emociones contradictorias. La revelación de Carlos había sacudido los cimientos de su mundo, dejándola en un limbo entre el pasado que creía superado y un presente lleno de incertidumbre. Caminó sin rumbo por las calles desiertas, el frío de la mañana calando sus huesos tanto como la cruda realidad de la situación. Por un lado, el rencor por lo que Carlos le había hecho años atrás ardía en su pecho, un recordatorio constante del dolor y la traición. Por otro, la imagen de Mateo y Susana, inocentes víctimas de las malas decisiones de su padre, le desgarraba el corazón. Se detuvo en un parque, sentándose en un banco mientras el sol comenzaba a calentar el día. ¿Qué debía hacer? La opción más sencilla sería llamar a la policía, denunciar a Carlos y lavarse las manos de todo el asunto. Pero eso significaría condenar a los niños a un sistema que podría separarlos, privarlos del único padre que les quedaba. Adriana cerró los ojos, recordando el miedo en la mirada de Mateo, la fragilidad de Susana. No podía abandonarlos a su suerte, pero ayudarlos significaba ponerse en riesgo. Carlos había mencionado criminales, gente peligrosa que no dudaría en hacer daño a quien se interpusiera en su camino. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad por estos niños? ¿Por el hombre que una vez la había traicionado? El sonido de risas infantiles la sacó de sus pensamientos. Un grupo de niños jugaba en los columpios, sus padres observando desde cerca. La escena tan normal, tan cotidiana, contrastaba dolorosamente con la realidad de Mateo y Susana. Fue entonces cuando Adriana tomó su decisión. No podía cambiar el pasado, no podía borrar el daño que Carlos había hecho, pero podía hacer algo por el presente.
por esos niños que no tenían culpa de nada. Se levantó del banco, una nueva determinación brillando en sus ojos. Ayudaría a los niños, pero lo haría bajo sus propios términos. Carlos tendría que ganarse su confianza, demostrar que realmente estaba arrepentido y dispuesto a hacer lo correcto. Con pasos firmes, Adriana se dirigió de vuelta a la casa abandonada. No sabía exactamente cómo, pero encontraría una manera de proteger a Mateo y Susana sin importar el costo. El camino que tenía por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que estaba haciendo lo correcto. El sol de la tarde se filtraba por las grietas de las persianas rotas cuando Adriana regresó a la casa abandonada. El aire estaba cargado de tensión, como si la vieja estructura pudiera sentir el peso de las decisiones que estaban por tomarse. Carlos levantó la vista al oírla entrar. Sus ojos inyectados en sangre revelaban una noche sin dormir. Mateo y Susana jugaban silenciosamente en un rincón, ajenos a la gravedad de la situación. «He tomado una decisión», anunció Adriana, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Voy a ayudarlos, pero con condiciones». Carlos se enderezó, una mezcla de alivio y aprensión en su rostro. «¿Qué condiciones?» «Primero, necesito saber todo. ¿Quiénes son esas personas peligrosas? ¿Qué quieren exactamente?» «Sin secretos, Carlos». Él asintió lentamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «Es una red de fraude de seguros. Yo les debía dinero. Mucho dinero. Cuando intenté salirme, amenazaron a mi familia». Adriana escuchó en silencio mientras Carlos desentrañaba una historia de desesperación y malas decisiones. Cada palabra era como un puñal, recordándole su propio pasado de pérdida y traición. «Segunda condición», continuó cuando él terminó. «Los niños vienen conmigo. Mi casa es más segura que este lugar». «No puedo dejarlos», protestó Carlos, el pánico evidente en su voz. «No es negociable, Carlos. Necesitan estabilidad, comida regular, un techo que no se caiga a pedazos». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Carlos asintió derrotado. «Última condición». Adriana respiró hondo. «Vas a entregarte a la policía». Carlos palideció. «Me encerrarán. Los niños». «Los niños necesitan un padre que haga lo correcto», interrumpió Adriana. «Si realmente quieres protegerlos, necesitas limpiar tu nombre». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carlos. «Tienen razón en buscarme. Soy culpable de todo lo que me acusan». Adriana sintió una punzada de compasión mezclada con una determinación inquebrantable. «Entonces enfréntalo. Coopera con la justicia. Es la única forma de que algún día puedas darles a tus hijos la vida que merecen». Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras en la habitación destartalada, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. Con manos temblorosas, abrazó a sus hijos, sabiendo que podría ser la última vez en mucho tiempo. Adriana observaba, su corazón dividido entre la satisfacción de ver a Carlos asumir la responsabilidad de sus actos y el dolor por el sufrimiento que veía en los ojos de los niños. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de todos los involucrados. Adriana había pasado la noche en vela, preparando su casa para la llegada de Mateo y Susana. Cada rincón parecía susurrarle que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El timbre sonó, y al abrir la puerta, se encontró con Carlos y los niños. Mateo aferraba la mano de su hermana, sus ojos grandes y asustados escaneando el nuevo entorno. Susana, pálida y frágil, se aferraba a un viejo oso de peluche como si fuera un salvavidas. «Pasen», dijo Adriana, su voz más suave de lo que esperaba. Los guió hasta la sala, donde había preparado chocolate caliente y galletas. Carlos se arrodilló frente a sus hijos. «Mateo, Susana, van a quedarse con Adriana por un tiempo.
Ella los cuidará bien. ¿Por qué no puedes quedarte tú, papá?, preguntó Mateo, su voz quebrándose. Carlos cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Tengo que arreglar algunas cosas, hijo, para que podamos estar juntos de nuevo, sin miedo. Susana comenzó a llorar silenciosamente, y Adriana sintió que se le partía el corazón. Se acercó y, con cuidado, puso una mano en el hombro de la niña. Todo estará bien, murmuró, aunque ni ella misma estaba segura de creerlo. Carlos se levantó, su rostro una máscara de dolor y determinación. Es hora. Adriana asintió y lo acompañó a la puerta, dejando a los niños bajo la vigilancia de su vecina de confianza. Recuerda, dijo Adriana en voz baja, coopera con la policía. Es tu mejor oportunidad de salir de esto. Carlos asintió, echando una última mirada hacia la sala donde estaban sus hijos. Cuídalos, por favor. Son todo lo que tengo. Mientras veía a Carlos alejarse bajo la lluvia, Adriana sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. No solo estaba protegiendo a 2 niños vulnerables, sino que también estaba desafiando a una red criminal peligrosa. Volvió a la sala, donde Mateo y Susana la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Adriana respiró hondo, sabiendo que los días venideros serían un desafío como ningún otro que hubiera enfrentado. Vamos, dijo con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Les mostraré sus habitaciones. Mientras guiaba a los niños por el pasillo, Adriana se juró a sí misma que haría todo lo posible por protegerlos, sin importar el costo. La vida que conocía había terminado, pero una nueva, llena de peligros y posibilidades, acababa de comenzar. El silencio de la noche fue roto por un grito desgarrador. Adriana se despertó de golpe, su corazón latiendo desbocado. Corrió hacia la habitación de los niños, encontrando a Susana retorciéndose en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos de dolor. Me duele mucho, sollozaba la niña agarrándose el pecho. Mateo estaba a su lado, pálido y asustado. Es su corazón, susurró. A veces le pasa. Adriana actuó rápidamente, envolviendo a Susana en una manta y dirigiéndose a la puerta. Vamos al hospital, dijo, su voz temblorosa pero decidida. En la sala de emergencias, las horas pasaron como una eternidad. Adriana, con Mateo dormido en su regazo, observaba a los médicos ir y venir, su mente un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo explicaría la situación de los niños? ¿Y si las autoridades se enteraban? Finalmente, un doctor se acercó, su rostro serio. La niña tiene una condición cardíaca congénita, explicó. Necesita tratamiento urgente. Adriana sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de tratamiento? Cirugía, respondió el médico. Y costosa. ¿Es usted la madre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Adriana miró a Mateo, quien la observaba con ojos suplicantes, y luego a través de la ventana de la habitación donde Susana yacía conectada a máquinas. Sí, mintió, su voz apenas un susurro. Soy su madre. El médico asintió, sin percibir la mentira. Necesitaremos su autorización para proceder y discutir las opciones de pago. Cuando el doctor se alejó, Adriana se dejó caer en una silla, el peso de su decisión aplastándola. Había cruzado una línea, una que no podría deshacer. Pero mirando a Mateo, que se había vuelto a dormir en sus brazos, y a Susana en la cama del hospital, supo que haría lo que fuera necesario para protegerlos. La mañana la encontró llenando formularios, inventando una historia sobre una madre soltera y niños sin seguro médico. Cada mentira era una puñalada a su conciencia, pero también un escudo para los pequeños que ahora dependían de ella. Mientras firmaba los papeles para la cirugía de Susana, Adriana se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Su vida, su identidad, todo había cambiado en una noche, y aunque el miedo amenazaba con paralizarla, una determinación feroz crecía en su interior. Protegería a estos niños, curaría a Susana y enfrentaría las consecuencias que vinieran. No importaba el costo, no importaba el peligro. Por primera vez en años, Adriana sintió que tenía un propósito, una misión que iba más allá de sí misma. Y con esa resolución,
se preparó para la batalla que sabía que estaba por venir. Los días se convirtieron en semanas mientras Susana se recuperaba de su cirugía. Adriana dividía su tiempo entre el hospital y su casa, donde Mateo esperaba ansioso noticias de su hermana. Las noches eran un desfile interminable de preocupaciones y planes a medio formar. Una tarde, mientras Susana dormía en su cama de hospital, Mateo tiró suavemente de la manga de Adriana. «¿Podemos hablar?», susurró, sus ojos oscuros cargados de una seriedad impropia para su edad. Adriana asintió, guiándolo hacia un rincón tranquilo de la habitación. «¿Qué pasa, cariño?». Mateo respiró hondo, como preparándose para algo difícil. «Papá vino a verme anoche, en mis sueños». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué te dijo?» «Dijo que tenemos que prepararnos para irnos», respondió Mateo, su voz apenas audible. «Que no es seguro quedarnos mucho tiempo en un solo lugar». El corazón de Adriana se aceleró. ¿Eran realmente sueños, o Carlos había encontrado alguna forma de comunicarse con su hijo? «Mateo», dijo con cuidado, «¿estás seguro de que fue un sueño?» El niño asintió, pero había duda en sus ojos. «Creo que sí». Pero se sentía tan real. Adriana abrazó a Mateo, su mente trabajando a toda velocidad. Si Carlos estaba intentando contactar a los niños, ¿significaba que estaba en peligro? ¿O que el peligro se acercaba a ellos? Esa noche, después de acostar a Mateo en la habitación del hospital, Adriana encontró una nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas, la desdobló. «Ah, los están buscando. No confíes en nadie. La clave está en el medallón». «Sé». El mundo pareció detenerse por un momento. Adriana miró a los niños dormidos, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Con determinación, sacó el medallón que había encontrado en la casa abandonada. Lo examinó bajo la tenue luz, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ser una clave. Fue entonces cuando notó unas diminutas marcas en el borde. No eran rasguños al azar, sino un patrón, un código. Adriana sintió que estaba al borde de un precipicio. Descifrar ese código podría llevarla más profundo en un mundo de peligros del que tal vez no pudiera escapar. Pero mirando a Mateo y Susana, supo que no tenía elección. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar en el enigma del medallón, consciente de que cada minuto que pasaba podría acercarlos más al peligro. La noche se extendió ante ella, llena de secretos y amenazas invisibles, mientras luchaba por proteger a los niños que, sin proponérselo, se habían convertido en lo más importante de su vida. La mañana llegó con una calma engañosa. Adriana, con ojeras profundas y el medallón firmemente agarrado en su mano, observaba a Susana tomar su desayuno en la cama del hospital. Mateo dibujaba silenciosamente en un rincón, su pequeño rostro marcado por una seriedad impropia de su edad. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Adriana se tensara. Una enfermera entró, seguida por un hombre de traje que se presentó como el detective Ramírez. «Señora», dijo el detective, su mirada escudriñando la habitación, «necesito hacerle algunas preguntas sobre estos niños». Adriana sintió que su corazón se detenía. «Por supuesto», respondió, esforzándose por mantener la calma. «¿De qué se trata?» El detective sacó una libreta. «Hemos recibido información sobre unos niños desaparecidos que coinciden con la descripción de estos pequeños. ¿Puede decirme cómo llegaron a su cuidado?» Mateo dejó caer su lápiz, el ruido resonando en el silencio repentino de la habitación. Adriana podía sentir sus ojos clavados en ella, esperando, temiendo. «Son mis sobrinos», mintió Adriana, rezando para que su voz no la traicionara. «Mi hermana, ella falleció recientemente. Yo soy su única familia». El detective Ramírez la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su mentira. «¿Y tiene documentos que lo prueben?» «Están en casa», respondió Adriana ganando tiempo. «Puedo traerlos mañana». El detective asintió lentamente. «Lo esperaré, y señora», añadió,
dirigiéndose a la puerta. Le sugiero que no intente nada imprudente. Estaremos vigilando. Cuando la puerta se cerró tras él, Adriana se desplomó en la silla, temblando. Mateo se acercó, sus ojos llenos de miedo. —¿Van a llevarnos? —susurró. Adriana lo abrazó fuertemente. —No, cariño, no lo permitiré. Pero mientras sostenía al niño, su mente trabajaba frenéticamente. Sabía que el detective volvería y esta vez no aceptaría más excusas. Tenían que moverse, y rápido. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Adriana sacó el medallón nuevamente. Las marcas, que antes parecían un enigma imposible, comenzaron a cobrar sentido bajo su mirada desesperada. Era una dirección y una fecha. Mañana. Adriana miró a los niños dormidos, luego a la ventana donde la noche ocultaba peligros desconocidos. Tenía que tomar una decisión: quedarse y enfrentar al detective con mentiras que no podría sostener, o huir hacia lo desconocido, siguiendo la única pista que tenían. Con el corazón pesado pero decidido, comenzó a preparar una pequeña maleta. No sabía qué les esperaba, pero estaba segura de una cosa: no dejaría que nadie lastimara a estos niños, ni la policía, ni los criminales que los buscaban. El amanecer los encontraría en camino hacia un destino incierto, unidos por lazos más fuertes que la sangre, forjados en el fuego del peligro y la desesperación. La carretera se extendía ante ellos como una cinta interminable en la penumbra del amanecer. Adriana conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, lanzando miradas frecuentes al espejo retrovisor. En el asiento trasero, Mateo y Susana dormían, ajenos al peligro que los rodeaba. El medallón colgaba del espejo retrovisor, balanceándose suavemente con cada curva. La dirección grabada los llevaba hacia las afueras de la ciudad, a un área industrial abandonada. Adriana no podía evitar preguntarse si estaba conduciendo directamente hacia una trampa. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Adriana divisó su destino: un viejo almacén de aspecto decrépito. Estacionó el auto a cierta distancia y despertó suavemente a los niños. «Quédense aquí», susurró, «y si ven a alguien que no sea yo, escóndanse». Con el corazón latiendo furiosamente, Adriana se acercó al almacén. La puerta oxidada se dio con un chirrido que pareció resonar en el silencio de la mañana. El interior estaba oscuro y polvoriento, lleno de sombras amenazantes. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». Un movimiento en las sombras la hizo retroceder. Una figura emergió lentamente de la oscuridad. «¿Adriana?». La voz era familiar, pero no era la que esperaba. «¿Mercedes?», jadeó Adriana, reconociendo a la mujer que se suponía muerta en el incendio. Mercedes, demacrada y con cicatrices visibles en sus brazos, asintió. «Carlos me dijo que vendrías». Adriana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Pero, el incendio, todos pensamos que habías muerto». «Ese era el plan», respondió Mercedes con una sonrisa triste. La única forma de mantener a los niños a salvo era desaparecer. Mientras Mercedes hablaba, revelando una historia de amenazas, chantaje y un plan desesperado para proteger a su familia, Adriana sentía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «Los niños», dijo Adriana de repente, recordando. «Están en el auto. Deben verte». Pero cuando se volvió hacia la puerta, se congeló. En la entrada estaba el detective Ramírez, su arma apuntando directamente hacia ellas. «Señoras», dijo con una sonrisa fría, «creo que tienen mucho que explicar». Adriana sintió que el miedo la paralizaba. ¿Cómo las había encontrado? ¿Dónde estaban los niños? Y más importante aún, ¿cómo iban a salir de esta? El silencio en el almacén era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de sirenas acercándose. Adriana y Mercedes intercambiaron miradas de pánico. Lo que había comenzado como una misión de rescate se había convertido en una pesadilla de la que parecía no haber escape. El almacén se llenó de una tensión palpable mientras el detective Ramírez avanzaba, su arma
aún apuntando hacia Adriana y Mercedes. Las sirenas se acercaban, su aullido creciente amplificando la sensación de que el tiempo se agotaba. «Bajen las manos donde pueda verlas», ordenó Ramírez, su voz fría y profesional. Adriana, con el corazón martilleando en su pecho, obedeció lentamente. Su mente corría buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera sacarlos de esta situación. «Detective», comenzó, intentando mantener la voz firme. «Esto no es lo que parece». Ramírez soltó una risa seca. «Nunca lo es, ¿verdad? Tenemos a una mujer supuestamente muerta y otra que secuestró a 2 niños. Estoy ansioso por escuchar su explicación». Mercedes dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Los niños están en peligro. Si nos arresta ahora, ellos...» «Silencio», ladró Ramírez, su dedo tensándose sobre el gatillo. «No se muevan». De repente, un ruido metálico resonó en la parte trasera del almacén. Ramírez se giró instintivamente hacia el sonido y en ese momento de distracción, Adriana actuó por puro instinto. Se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo del detective. Lo que siguió fue un caos de movimientos y gritos. Mercedes se unió a la lucha y entre las dos lograron desarmar a Ramírez. El arma cayó al suelo con un ruido sordo. «Adriana». La voz de Mateo resonó en el almacén. El niño estaba en la entrada, sus ojos abiertos de par en par ante la escena frente a él. «Mateo, corre», gritó Adriana, aún forcejeando con el detective. Pero Mateo no se movió. En cambio, sus ojos se fijaron en Mercedes, y un sollozo escapó de su garganta. «¿Mamá?» El tiempo pareció detenerse. Mercedes, con lágrimas en los ojos, extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Mi niño...» Aprovechando la distracción, Ramírez logró liberarse y recuperar su arma. Pero antes de que pudiera apuntar, la voz de Carlos resonó en el almacén. «Baja el arma, Ramírez. Se acabó». Todos se volvieron para ver a Carlos de pie en la entrada, acompañado por varios oficiales de policía. Su rostro mostraba las marcas del tiempo en prisión, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Carlos», jadeó Adriana, la confusión evidente en su voz. «¿Cómo cooperé con la policía?», explicó Carlos rápidamente. «Les conté todo sobre la red de fraude, a cambio de protección para mi familia». Ramírez, viéndose superado en número, bajó lentamente su arma. Los otros oficiales se movieron para esposarlo. «Él es parte de la red», dijo Carlos, señalando a Ramírez. «Estaba aquí para silenciarnos, no para arrestarnos». Mientras los oficiales se llevaban a Ramírez, Adriana observó cómo Mateo corría a los brazos de su madre, Susana apareciendo tímidamente detrás de él. La escena de reunión familiar era desgarradora en su intensidad. Carlos se acercó a Adriana, su rostro una mezcla de gratitud y remordimiento. «Gracias por cuidar de ellos. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice». Adriana levantó una mano para detenerlo. «Ahora no, Carlos. Hay mucho de qué hablar, pero este no es el momento». Mientras la familia se abrazaba, Adriana se encontró en el borde de la escena, una extraña en un momento íntimo. Había arriesgado todo por estos niños, había mentido, había huido, había luchado. Y ahora, ¿cuál era su lugar en esta historia? Las sirenas se desvanecían en la distancia, y el sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias del almacén. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo la promesa de respuestas, pero también de nuevas preguntas y desafíos. La batalla podría haber terminado, pero Adriana sabía que la guerra estaba lejos de concluir. Los días siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y largas noches de insomnio. Adriana se encontró navegando un mar de emociones contradictorias. Su alivio por la seguridad de los niños mezclado con una profunda incertidumbre sobre su propio futuro. Una semana después del incidente en el almacén, Adriana estaba sentada en su sala de estar, una taza de café frío olvidada entre sus manos. El timbre sonó, sobresaltándola.
Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Carlos. ¿Podemos hablar?, preguntó él, su voz cargada de una mezcla de gratitud y vergüenza. Adriana asintió en silencio, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Se sentaron, el silencio entre ellos pesado con palabras no dichas. «Los niños preguntan por ti», comenzó Carlos. «Especialmente Mateo. Él te echa de menos». Adriana sintió un nudo en la garganta. «Yo también los extraño», admitió en voz baja. Carlos la miró, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. «Adriana, lo que hiciste por mis hijos, nunca podré pagártelo. Y lo que te hice en el pasado. Sé que un lo siento no es suficiente, pero...» «No lo es», interrumpió Adriana, su voz firme pero no cruel. «Carlos, arriesgué todo por tus hijos. Mentí, huí de la ley. Enfrenté peligros que ni siquiera entendía completamente. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Pero tú y yo, hay heridas que no sanan fácilmente». Carlos asintió, aceptando sus palabras. «Lo sé, pero esperaba, tal vez con el tiempo». En ese momento, el teléfono de Adriana sonó, interrumpiendo la conversación. Era Mercedes. «Adriana», la voz de Mercedes sonaba urgente. «Susana está en el hospital. Su condición cardíaca, los médicos dicen que necesita otra cirugía». El mundo pareció detenerse por un momento. Adriana miró a Carlos, viendo el miedo reflejado en sus ojos al escuchar la conversación. «Vamos para allá», dijo Adriana, ya moviéndose hacia la puerta. Mientras se apresuraban hacia el hospital, Adriana sintió que estaba al borde de un precipicio. La vida que había conocido, la vida que había construido en las últimas semanas, todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La salud de Susana, el futuro de los niños, su propia relación con esta familia que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Todo estaba en juego. Al entrar corriendo en el hospital, Adriana supo que estaba a punto de sumergirse nuevamente en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Pero mirando a Carlos, viendo el miedo y la determinación en sus ojos, también supo que no estaba sola en esta batalla. El destino había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Y ahora, frente a esta nueva crisis, tendrían que encontrar una manera de avanzar juntos por el bien de los niños que habían llegado a amar. El pasillo del hospital se extendía interminable ante Adriana y Carlos mientras esperaban noticias sobre Susana. Mercedes, con los ojos enrojecidos por el llanto, sostenía a Mateo en su regazo. El niño, exhausto por la preocupación, finalmente se había quedado dormido. Adriana no podía evitar sentir una punzada de dolor al ver a la familia reunida. A pesar de todo lo que había hecho por los niños, ahora se sentía como una intrusa. El cirujano apareció, su expresión seria bajo la máscara quirúrgica. «La operación fue un éxito», anunció, «pero Susana necesitará cuidados intensivos y un tratamiento costoso a largo plazo». El alivio inicial se mezcló rápidamente con una nueva ola de preocupación. Carlos y Mercedes intercambiaron miradas de angustia. «¿Cómo vamos a pagarlo?», susurró Mercedes, la desesperación evidente en su voz. Carlos cerró los ojos, el peso de la culpa visible en cada línea de su rostro. «Yo encontraré una manera», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Adriana, observando la escena, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, se encontró diciendo: «Yo lo pagaré». 3 pares de ojos se volvieron hacia ella, incrédulos. «Adriana, no puedes», comenzó Carlos. «Puedo y lo haré», interrumpió ella, su voz firme. «Vendí mi empresa hace unos años. Tengo los medios para ayudar». Mercedes se levantó, Mateo aún dormido en sus brazos, y se acercó a Adriana. «¿Por qué?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en el rostro de la mujer que había salvado a sus hijos. Adriana sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Porque», comenzó, su voz quebrándose, «porque amo a estos niños como si fueran míos». El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos acercándose. Un hombre de traje, acompañado por 2 oficiales de policía,
se detuvo frente a ellos. «Carlos Gutiérrez», dijo el hombre, mostrando una placa. «Necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas adicionales sobre la red de fraude». Carlos palideció, pero asintió. Antes de irse, se volvió hacia Adriana. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción, «por todo». Mientras veía a Carlos alejarse con los oficiales, Adriana sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Había salvado la vida de Susana, pero ¿a qué costo? ¿Cómo afectaría esto su relación con la familia? Y más importante aún, ¿qué significaba esto para su propio futuro? Mercedes se acercó y, en un gesto que sorprendió a ambas, abrazó a Adriana. «Gracias», susurró. «No sé cómo podremos pagarte esto». Adriana devolvió el abrazo, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Ya no era una extraña en esta historia. Se había convertido en una parte integral de ella, para bien o para mal. Mientras el sol se ponía fuera de las ventanas del hospital, Adriana supo que había cruzado un punto sin retorno. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en él. Los días en el hospital se fundieron en una rutina de visitas, consultas médicas y largas noches de vigilia. Adriana se encontró dividiendo su tiempo entre cuidar a Susana, consolar a Mateo y lidiar con el papeleo interminable que acompañaba a su oferta de pagar el tratamiento. Una tarde, mientras Susana dormía y Mercedes había ido a casa a descansar, Adriana se encontró a solas con Mateo en la cafetería del hospital. El niño revolvía distraídamente su chocolate caliente, su mirada perdida en algún punto distante. «Mateo», dijo Adriana suavemente, «¿hay algo de lo que quieras hablar?» El niño levantó la vista, sus ojos oscuros cargados de una madurez impropia de su edad. «He estado mintiendo», confesó en voz baja. Adriana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Sobre qué, cariño?» Mateo tomó aire, como preparándose para algo difícil. «Sobre papá hablándome en sueños. No eran realmente sueños. Él venía a vernos por las noches, cuando vivíamos en la casa abandonada». La revelación golpeó a Adriana como un puñetazo. Todas las piezas empezaban a encajar. Las visitas nocturnas que había presenciado, las misteriosas apariciones de comida, el conocimiento de Carlos sobre su paradero. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, luchando por mantener la calma. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Papá dijo que era peligroso, que si alguien se enteraba podrían llevarnos lejos. Yo tenía miedo». Adriana rodeó la mesa y abrazó al niño, sintiendo cómo temblaba en sus brazos. «Está bien, Mateo. Hiciste lo que creías correcto para proteger a tu familia». Mientras consolaba al niño, la mente de Adriana trabajaba a toda velocidad. Esta nueva información cambiaba todo. Carlos había estado más involucrado de lo que pensaban, arriesgándose a ser descubierto para cuidar de sus hijos. Pero ¿qué más no sabían? ¿Qué otros secretos guardaba esta familia? «Hay algo más», murmuró Mateo contra su hombro. «Mamá, ella me enseñó un código antes de desaparecer. Dijo que era importante, que podría ayudarnos algún día». Adriana se separó ligeramente, mirando al niño a los ojos. «¿Qué tipo de código, Mateo?» Es como un juego de palabras. Mamá dijo que si alguna vez necesitábamos ayuda, debíamos buscar el lugar donde los pájaros cantan al revés». La frase resonó en la mente de Adriana, enigmática y cargada de posibilidades. ¿Qué significaba? ¿Y por qué Mercedes había confiado esta información a su hijo pequeño? Mientras abrazaba a Mateo, Adriana sintió que estaban al borde de descubrir algo grande, algo que podría cambiar el curso de toda esta historia. Pero también sabía que cada nuevo descubrimiento los acercaba más al peligro que había estado acechando desde las sombras. Con Susana aún recuperándose, Carlos bajo investigación y ahora este nuevo misterio, Adriana se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. La verdad completa seguía eludiéndolos, y encontrarla podría ser tan peligroso como liberador.
La noche había caído sobre la ciudad cuando Adriana finalmente regresó a su apartamento. El peso de las revelaciones de Mateo pesaba sobre sus hombros mientras giraba la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Las sombras en su sala de estar parecían más densas, más amenazantes. Con el corazón latiendo fuertemente, Adriana alcanzó el interruptor de la luz. Antes de que pudiera encenderlo, una mano fuerte la agarró por detrás. «No grites», susurró una voz ronca en su oído. «No estoy aquí para hacerte daño, sino para advertirte». Adriana se congeló, reconociendo la voz de Carlos. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó. «Se supone que estás bajo custodia policial». Carlos la soltó lentamente y Adriana se giró para enfrentarlo. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una mirada de desesperación. «Me escapé», confesó. «Tenía que advertirte. Vienen por los niños, Adriana, la red de fraude. Son más poderosos de lo que pensábamos. Tienen gente dentro de la policía, del hospital. ¿De qué estás hablando?» Adriana sentía que el miedo le cerraba la garganta. «Los niños están a salvo en el hospital». Carlos negó con la cabeza. «No por mucho tiempo. Tienen un plan para llevárselos esta noche. Usarán la confusión del cambio de turno en el hospital». Adriana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tenemos que hacer algo. Tenemos que...» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Carlos palideció. «Me encontraron», murmuró. «Adriana, escúchame. Tienes que llevar a los niños al lugar donde los pájaros cantan al revés. Mercedes sabrá qué significa. Es nuestra única esperanza». Antes de que Adriana pudiera responder, Carlos se lanzó hacia la ventana. «¡Carlos, espera!», gritó ella, pero era demasiado tarde. El hombre había desaparecido en la noche, dejando a Adriana sola con una decisión imposible. Las sirenas se acercaban. Adriana sabía que tenía segundos para decidir. ¿Confiar en Carlos y huir con los niños? ¿O quedarse y enfrentar a la policía, arriesgándose a perder a Mateo y Susana para siempre? Con el corazón martilleando en su pecho, Adriana agarró sus llaves y salió corriendo de su apartamento. Mientras se apresuraba hacia su auto, podía oír las voces de los oficiales entrando al edificio. Arrancó el motor justo cuando los faros de los coches patrulla iluminaban la calle. Con un chirrido de neumáticos, Adriana se lanzó hacia la noche, rezando por llegar al hospital a tiempo. La carrera contra el tiempo había comenzado, y Adriana sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el de toda la familia que había llegado a amar. El hospital se alzaba ante Adriana como una fortaleza iluminada en la noche. Con el corazón latiendo desbocado, estacionó su auto en una zona oscura y se apresuró hacia la entrada de emergencias. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada rostro desconocido un posible enemigo. Al llegar a la habitación de Susana, Adriana encontró a Mercedes dormitando en una silla junto a la cama. Mateo estaba acurrucado en un pequeño sofá en la esquina. «Mercedes», susurró Adriana, sacudiendo suavemente el hombro de la mujer. «Despierta, tenemos que irnos, ahora». Mercedes abrió los ojos, la confusión dando paso rápidamente al miedo al ver la expresión de Adriana. «¿Qué sucede?» «No hay tiempo para explicar», respondió Adriana, ya moviéndose para despertar a Mateo. «Carlos me advirtió. Vienen por los niños». Mientras Mercedes desconectaba a Susana de los monitores con manos temblorosas, Adriana ayudó a Mateo a ponerse los zapatos. El niño, aún adormilado, parecía sentir la urgencia de la situación y no hizo preguntas. Justo cuando se preparaban para salir, la puerta se abrió. El detective Ramírez entró, su mirada fría recorriendo la escena frente a él. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Parece que llegué justo a tiempo para la fiesta de escape». Adriana se puso delante de los niños instintivamente. «Detective, no es lo que parece». Ramírez sacó su arma lentamente. «Oh, creo que es exactamente lo que parece. Una fuga desesperada. Lástima que tenga que terminar aquí». El tiempo pareció detenerse.
Adriana podía sentir el miedo emanando de Mercedes y los niños detrás de ella. En ese momento, recordó las palabras de Mateo: el lugar donde los pájaros cantan al revés. Con un movimiento repentino, Adriana agarró la jarra de agua de la mesita de noche y la arrojó al rostro de Ramírez. El detective, tomado por sorpresa, se tambaleó hacia atrás. ¡Corran!, gritó Adriana. El caos se desató en el pasillo del hospital. Adriana llevaba a Susana en sus brazos, mientras Mercedes guiaba a Mateo. Detrás de ellos, podían oír los gritos de Ramírez y el sonido de pasos apresurados. Llegaron al estacionamiento, jadeando y aterrorizados. Adriana dirigió a todos hacia su auto. «Mercedes», dijo mientras arrancaba el motor, «necesito que me digas qué significa el lugar donde los pájaros cantan al revés. Es nuestra única esperanza». Mercedes la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Es una cabaña», respondió. «En las montañas. Carlos y yo la compramos hace años como refugio». Mientras el auto se alejaba del hospital, con las sirenas aullando en la distancia, Adriana supo que habían cruzado un punto sin retorno. Ya no eran víctimas de las circunstancias, sino fugitivos activos. La noche se cernía sobre ellos, oscura y amenazante, mientras se dirigían hacia las montañas y hacia un futuro incierto. Adriana apretó el volante, consciente de que las vidas de todos en el auto dependían ahora de sus decisiones. La verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer encontró a Adriana y su improvisada familia en lo profundo de las montañas. El camino se había vuelto cada vez más estrecho y traicionero, forzando a Adriana a conducir con extrema precaución. El silencio en el auto era pesado, roto solo por los ocasionales gemidos de Susana, quien claramente necesitaba atención médica. «Allí», señaló Mercedes de repente, indicando un camino casi invisible entre los árboles. «Gira ahí». Adriana maniobró el vehículo por el sendero apenas visible, las ramas arañando los costados del auto. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde se alzaba una modesta cabaña de madera. «El lugar donde los pájaros cantan al revés», murmuró Mateo, sus ojos grandes por el asombro y el cansancio. Apenas habían salido del auto cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Carlos salió corriendo, abrazando a sus hijos y a Mercedes con desesperación. «Gracias a Dios están a salvo», sollozó, antes de volverse hacia Adriana. «Gracias, no sé cómo pagarte esto». Adriana, exhausta y tensa, asintió brevemente. «Necesitamos atender a Susana, y luego, Carlos, vas a contarnos todo, sin más secretos». El interior de la cabaña era austero pero acogedor. Mientras Mercedes y Carlos se ocupaban de Susana, Adriana y Mateo exploraron el lugar. En un rincón, Mateo descubrió una caja vieja. «Mira», dijo sacando un diario desgastado. «Es de mamá». Adriana tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo, un papel doblado cayó al suelo. Lo recogió y lo desdobló, revelando una lista de nombres y números. «Carlos», llamó Adriana, su voz tensa. «Creo que encontramos algo». Carlos se acercó, su rostro palideciendo al ver el papel. «Es la lista», susurró. «Todos los involucrados en la red de fraude. Nombres, cuentas bancarias, todo». Mercedes se unió a ellos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Lo guardé aquí hace años, cuando las cosas comenzaron a ponerse peligrosas. Pensé que podría ser nuestra salida si alguna vez las cosas se complicaban demasiado». Adriana sintió que el peso de la situación caía sobre ella. Tenían en sus manos la clave para desmantelar toda la operación criminal, pero también los ponía en un peligro aún mayor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mirando a cada uno de los presentes. Carlos tomó una respiración profunda. «Tenemos que entregarlo. Es la única forma de acabar con esto de una vez por todas». «Pero, ¿cómo?», cuestionó Mercedes. «No podemos confiar en la policía local». Fue entonces cuando Mateo, quien había estado hojeando el diario de su madre, habló. «Aquí hay un nombre», dijo, señalando una página. «Dice
Si todo falla, contacta a Isabel Vega. Ella es de confianza. Adriana y los demás se miraron, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Tenían un plan, tenían evidencia, y ahora tenían un aliado potencial. Bien, dijo Adriana, enderezándose con renovada determinación. Encontremos a esta Isabel Vega. Es hora de que esta pesadilla termine. Mientras el sol se elevaba sobre las montañas, iluminando la cabaña, el pequeño grupo se preparaba para su próximo movimiento. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de todos pendía de un hilo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas de la cabaña, mientras Adriana terminaba de hacer una llamada en un teléfono prepago que Carlos había guardado para emergencias. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y ansiedad cuando se volvió hacia los demás. Hablé con Isabel Vega, anunció. Es una fiscal federal. Dice que puede ayudarnos, pero tenemos que movernos rápido. Carlos asintió, su rostro sombrío. ¿Cuál es el plan? Nos encontraremos con ella en la ciudad, en un lugar público, respondió Adriana. Dice que es la única forma de garantizar nuestra seguridad. Mercedes, que sostenía a una Susana adormilada, intervino. ¿Y si es una trampa? ¿Cómo podemos estar seguros de que podemos confiar en ella? Adriana suspiró, el peso de la responsabilidad pesando sobre sus hombros. No podemos estar seguros de nada, pero es nuestra mejor opción en este momento. Mateo, que había estado inusualmente callado, habló de repente. Creo que deberíamos confiar en ella. Mamá la mencionó en su diario. Ella debe haber sabido que podíamos contar con Isabel. El silencio cayó sobre el grupo mientras consideraban sus opciones. Finalmente, Carlos se puso de pie, su rostro mostrando una determinación que Adriana no había visto antes. Voy a entregarme, declaró. Es la única forma de asegurarme de que todos ustedes estén a salvo. ¡No!, exclamaron Mercedes y los niños al unísono. Adriana se acercó a Carlos, sus ojos encontrándose. Carlos, sé que quieres protegernos, pero entregarte no es la solución. Necesitamos enfrentar esto juntos. Carlos cerró los ojos, luchando visiblemente con sus emociones. He cometido tantos errores, Adriana. He puesto en peligro a mi familia, te he lastimado a ti. ¿Cómo puedo simplemente...? Cometiste errores, interrumpió Adriana, su voz suave pero firme. Pero también has estado luchando para corregirlos. Eso cuenta para algo. Mercedes se acercó, tomando la mano de su esposo. Carlos, te necesitamos. Los niños te necesitan. Por favor, no te rindas ahora. El momento fue interrumpido por el sonido de un helicóptero a lo lejos. Todos se tensaron mirándose con pánico. Tenemos que irnos, urgió Adriana. Ahora. En un frenesí de movimiento, recogieron sus escasas pertenencias y se apresuraron hacia el auto. Adriana tomó el volante, con Carlos a su lado y los demás apretujados en el asiento trasero. Mientras el auto se alejaba de la cabaña, serpenteando por el camino montañoso, Adriana no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace unas semanas era una mujer solitaria, aferrada al dolor del pasado. Ahora estaba en el centro de una tormenta, luchando no solo por su propia vida, sino por la de una familia que había llegado a amar. El camino hacia la ciudad se extendía ante ellos, lleno de peligros desconocidos. Pero mientras Adriana miraba por el espejo retrovisor, viendo los rostros asustados pero determinados de Mercedes y los niños, supo que no había vuelta atrás. Estaban en esto juntos, para bien o para mal. Con el sol poniéndose en el horizonte, el pequeño grupo se dirigía hacia un encuentro que podría cambiar sus vidas para siempre. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. El bullicio de la ciudad los recibió como un asalto a los sentidos después de la quietud de las montañas. Adriana maniobró el auto por las calles congestionadas, sus ojos constantemente escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. El lugar de encuentro era una concurrida plaza en el centro de la ciudad. Adriana estacionó a una cuadra de distancia, su corazón latiendo con fuerza. «Recuerden el plan», dijo,
volviéndose hacia los demás. Mercedes y yo nos encontraremos con Isabel. Carlos, tú te quedas aquí con los niños. Si algo sale mal... Lo sé, interrumpió Carlos, su rostro tenso. Nos vamos inmediatamente. Adriana y Mercedes salieron del auto, mezclándose con la multitud. La plaza estaba llena de vida. Vendedores ambulantes, turistas tomando fotos, oficinistas apresurándose a sus hogares después de un largo día de trabajo. En medio de todo esto, Adriana buscaba a la mujer que podría ser su salvación o su perdición. Allí, susurró Mercedes, señalando discretamente hacia una mujer de mediana edad, sentada en una banca, alimentando a las palomas. Se acercaron lentamente, el corazón de Adriana latiendo tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran oírlo. Cuando llegaron a la banca, la mujer levantó la vista. Isabel Vega. Se presentó en voz baja. Siéntense, por favor. Actúen con naturalidad. Adriana y Mercedes obedecieron, sus cuerpos tensos por la ansiedad. Tenemos la evidencia, comenzó Adriana, pero Isabel levantó una mano para detenerla. No aquí, dijo la fiscal. Están siendo vigiladas. 2 hombres, a las 3 en punto. No miren. Adriana sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hacemos? Isabel sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Ahora nos levantamos y caminamos tranquilamente hacia el edificio de oficinas detrás de nosotros. Tengo un equipo esperando. Las 3 mujeres se pusieron de pie, moviéndose con una calma que no sentían. Adriana podía sentir los ojos de los hombres que las vigilaban, quemando en su espalda. Estaban a mitad de camino del edificio cuando el caos se desató. Un grito resonó en la plaza, seguido por el sonido inconfundible de disparos. La gente comenzó a correr en todas direcciones, gritando. ¡Corran!, gritó Isabel, empujando a Adriana y Mercedes hacia adelante. Adriana corrió como nunca antes lo había hecho, su mente en pánico. ¿Carlos y los niños estarían a salvo? ¿Habían llegado demasiado lejos solo para fallar en el último momento? Justo cuando alcanzaban las puertas del edificio, Adriana sintió un dolor agudo en su brazo. Había sido rozada por una bala. Mercedes la agarró, prácticamente arrastrándola dentro. El vestíbulo del edificio era un hervidero de actividad. Agentes federales aparecieron de la nada, rodeándolas y llevándolas rápidamente hacia los ascensores. Carlos, jadeó Adriana, los niños. Mi equipo los tiene, aseguró Isabel. Están a salvo. Mientras el ascensor subía, Adriana finalmente se permitió respirar. Habían llegado tan lejos, habían arriesgado tanto, y ahora, en este momento de verdad, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que hubieran hecho lo correcto. La puerta del ascensor se abrió, revelando una oficina llena de agentes y equipos de comunicación. En el centro de todo, Carlos sostenía a Susana, con Mateo aferrado a su pierna. «Adriana», gritó Carlos al verla, el alivio evidente en su voz. Mientras se reunían, abrazándose con fuerza, Adriana supo que sin importar lo que viniera después, habían ganado la batalla más importante. Estaban juntos, estaban vivos, y por primera vez en mucho tiempo, tenían una verdadera oportunidad de un futuro. Los días siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y largas horas de espera. La oficina de la Fiscalía Federal se había convertido en su hogar temporal, un refugio contra la tormenta que rugía fuera. Adriana se encontraba sentada en una sala de conferencias, su brazo vendado y su mente exhausta. Frente a ella, Isabel Vega revisaba una pila de documentos, su rostro una máscara de concentración. Con la evidencia que nos proporcionaron, comenzó Isabel levantando la vista. Podemos desmantelar gran parte de la red de fraude. Pero siempre hay un pero, murmuró Adriana, frotándose las sienes. Isabel asintió con gravedad. Carlos tendrá que enfrentar cargos. Su cooperación ayudará, pero no puedo prometer que saldrá libre de esto. Adriana sintió un nudo en la garganta. Habían llegado tan lejos, ¿y ahora esto? ¿Qué pasará con los niños, con Mercedes?
Estamos haciendo todo lo posible para protegerlos, aseguró Isabel, pero el proceso legal será largo y complicado. En ese momento, la puerta se abrió y Carlos entró, escoltado por un agente. Su rostro mostraba el peso de los últimos días, pero había una resolución en sus ojos que Adriana no había visto antes. «He tomado una decisión», anunció Carlos, sentándose junto a Adriana. «Voy a declararme culpable de todos los cargos». «Carlos, no», comenzó Adriana, pero él levantó una mano para detenerla. «Es lo correcto, Adriana. He huido durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». Isabel los observaba en silencio, su expresión suavizándose. Su cooperación será tomada en cuenta, señor Gutiérrez. Haré todo lo posible para asegurar una sentencia justa. Mientras Carlos firmaba los documentos que sellarían su destino, Adriana sintió una mezcla de admiración y dolor. Este hombre, que una vez la había traicionado, ahora estaba sacrificando su libertad por el bien de su familia y por la justicia. Horas más tarde, Adriana se encontraba en la azotea del edificio, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Mercedes se unió a ella en silencio, sus ojos rojos por el llanto. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mercedes en voz baja. Adriana tomó su mano, apretándola suavemente. «Lo que sea necesario. Estaremos juntas en esto, te lo prometo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, Adriana reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Había comenzado buscando justicia por una traición pasada y terminó encontrando una nueva familia, un nuevo propósito. El camino por delante sería difícil. Juicios, testimonios, la lucha por mantener a la familia unida a pesar de las circunstancias. Pero mirando a Mercedes, pensando en Mateo y Susana, Adriana supo que valdría la pena cada momento. «Saldremos adelante», dijo Adriana, tanto para Mercedes como para sí misma. Juntas. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, Adriana sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de verdadera esperanza para el futuro. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la sala del tribunal, iluminando el rostro tenso de Adriana. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la azotea, y hoy era el día del juicio final de Carlos. Adriana se sentó en la primera fila, con Mercedes a su lado y los niños entre ellas. Mateo, ahora más alto, y con una seriedad impropia de su edad, sostenía la mano de su hermana Susana, quien se veía notablemente más saludable después de meses de tratamiento adecuado. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Adriana contuvo la respiración mientras Carlos era escoltado al estrado. Sus miradas se cruzaron por un breve momento y ella pudo ver una mezcla de arrepentimiento y resolución en sus ojos. «En el caso del Estado contra Carlos Gutiérrez», comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa, «este tribunal ha considerado la extensa cooperación del acusado, así como los testimonios presentados en su favor». Adriana recordó su propio testimonio, cómo había relatado la transformación de Carlos, de un hombre desesperado, a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. Recordó cómo había luchado contra sus propios sentimientos encontrados, el dolor del pasado mezclándose con la comprensión del presente. «Teniendo en cuenta todos los factores», continuó el juez, «este tribunal sentencia al señor Gutiérrez a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, seguidos de 2 años de servicio comunitario». Un murmullo recorrió la sala. Mercedes ahogó un sollozo, mientras Mateo abrazaba a su hermana con fuerza. Adriana se quedó inmóvil procesando la información. 5 años. No era la absolución que habían esperado, pero tampoco era la larga sentencia que habían temido. Mientras los alguaciles se llevaban a Carlos,
Este se volvió hacia su familia. «Los amo», articuló en silencio, antes de que las puertas se cerraran tras él. Fuera del tribunal, bajo el cielo azul de un día que parecía demasiado hermoso para la ocasión, Adriana reunió a la familia en un abrazo apretado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mateo, su voz temblorosa. Adriana se arrodilló frente a los niños, mirándolos a los ojos. «Vamos a estar juntos», dijo con firmeza. «Vamos a esperar a tu papá, y mientras tanto, construiremos una vida de la que él pueda sentirse orgulloso cuando regrese». Mercedes puso una mano en el hombro de Adriana. «No podríamos hacer esto sin ti», dijo suavemente. Adriana se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación inquebrantable. «Somos una familia ahora», declaró, «y las familias se mantienen unidas, pase lo que pase». Mientras caminaban hacia el futuro incierto, Adriana reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado a este momento. De víctima a protectora, de extraña a familia. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero mirando a Mercedes y a los niños, Adriana supo que juntos podrían superar cualquier cosa. El sol brillaba sobre ellos, símbolo de un nuevo comienzo, mientras se alejaban del tribunal hacia una vida que ninguno de ellos podría haber imaginado hace tan solo un año. Una vida construida sobre el perdón, la redención y el amor incondicional de una familia forjada en las llamas de la adversidad. 5 años después, Adriana se encontraba de pie en el porche de una modesta casa en las afueras de la ciudad. El jardín, antes descuidado, ahora florecía con rosas y girasoles, un testimonio del amor y cuidado invertidos en él. El sonido de un auto acercándose hizo que su corazón se acelerara. Mateo, ahora un adolescente alto y delgado, salió corriendo de la casa, seguido por Susana, cuyo rostro radiante no mostraba rastros de la enfermedad que una vez la había aquejado. Mercedes se unió a Adriana en el porche, entrelazando sus dedos en un gesto que se había vuelto natural con los años. Juntas habían criado a los niños, enfrentado desafíos y construido una vida que ninguna de las dos hubiera imaginado posible. El auto se detuvo frente a la casa, la puerta se abrió y Carlos salió, su cabello salpicado de gris, pero sus ojos brillantes y llenos de emoción. Los niños corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo que parecía contener 5 años de amor contenido. Adriana observó la escena, un torbellino de emociones en su pecho. Recordó el día en que había descubierto a Mateo robando comida de su cocina, el peligro y la desesperación que habían seguido, las noches de insomnio preocupándose por el futuro de estos niños que habían llegado a ser suyos. Carlos se acercó al porche, sus ojos encontrándose con los de Adriana. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. «Por todo». Adriana asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Mercedes dio un paso adelante, abrazando a su esposo, cerrando un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cena, la familia recién reunida compartió historias, risas y planes para el futuro. Carlos habló de su deseo de usar su experiencia para ayudar a otros que habían cometido errores. Mercedes compartió noticias sobre su trabajo en una organización benéfica local y los niños hablaron emocionados sobre la escuela y sus amigos. Adriana los observaba, maravillada por el camino que la vida había trazado para ella. De una mujer solitaria y herida, se había convertido en el pilar de esta familia, en una madre, una amiga, una fuerza constante en tiempos de turbulencia. Mientras la conversación fluía a su alrededor, Adriana reflexionó sobre las lecciones que este viaje le había enseñado, sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo,
sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos forjados en los momentos más difíciles. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, notando su silencio. Adriana sonrió, mirando a cada uno de los rostros alrededor de la mesa. En lo afortunada que soy, respondió, en cómo a veces, de las circunstancias más oscuras, puede nacer la luz más brillante. Mientras la noche avanzaba y la luna se alzaba sobre su hogar, Adriana sintió una paz que había eludido durante gran parte de su vida. El camino había sido largo y difícil, lleno de peligros y decisiones imposibles. Pero aquí, en esta casa llena de amor y segundas oportunidades, Adriana supo que cada paso, cada lágrima y cada sacrificio habían valido la pena. La vida les había dado una segunda oportunidad, y juntos, como la familia que habían llegado a ser, estaban determinados a aprovecharla al máximo. El futuro, una vez tan incierto y amenazante, ahora brillaba con promesas de días mejores, unidos por el amor incondicional y la fuerza inquebrantable de los lazos que habían forjado en el fuego de la adversidad. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones.